En un video anterior vimos el concepto de la elipse como lugar geométrico y entendimos que es la definición como tal, todos los puntos de un plano tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces eso lo estuvimos viendo, vimos que esas distancias en color naranja y en color azul siempre iban a sumar lo mismo. De hecho, en un principio le habíamos asignado valores, decíamos que 7 más 13 unidades de esa cuerda tensada era 20, así como 8 más 12 nos sigue dando 20, y aquí vamos observando cómo va cambiando la magnitud de esas distancias de la cuerda tensada, y también va cambiando en la parte de abajo la sumatoria de las dos distancias. Por eso es que decimos que 7 más 13 es 20, 8 más 12 es 20, 9 más 11 es 20, 10 más 10 es 20, 11 más 9 es 20, 12 más 8 unidades es 20, y no importa que nuestro lápiz vaya haciendo el recorrido, esa sumatoria de la distancia que marca la cuerda en color naranja y la cuerda en color azul es una sola cuerda que le delimitamos con dos segmentos. Esa sumatoria siempre va a ser constante, eso lo dijimos, y entonces ya podemos entender que se nos formó nuestra elipse. Ahora sí vamos a poder estudiarle sus elementos. Vamos a estudiar primero la elipse horizontal con centro en el origen. Entonces volvemos a ocupar el plano cartesiano y dibujamos nuestra elipse. Ubicamos el centro con las coordenadas 0,0. De aquí vamos a empezar a estudiar unos puntos importantes de la elipse. En este caso son los vértices. Se les van a llamar vértices como tal, y también otros dos puntos de la elipse que se van a llamar los puntos B mayúscula y B mayúscula prima, que en este caso van a ser extremos del eje menor. Y ahorita vamos a entender qué es eso del eje menor. Y también va a haber dos puntos importantísimos que salieron de la definición, que en este caso eran los focos. Tenemos dos focos, los delimitamos como foco así sencillo, foco con letra mayúscula F y F'. Y ya de aquí sabemos que esos son los focos. También decimos que la distancia, aquí la distancia partiendo desde el centro hasta el primer vértice en color amarillo, esa se le conoce como la distancia A, y a esa distancia A se le conoce como el eje semimayor, mientras que sabemos, o es obvio a primera vista, que hay otra misma distancia. Hay una misma distancia A, pero en el sentido contrario. Esa distancia A partiendo desde el centro hasta el vértice prima, también se llama la distancia A. Entonces, ya sabiendo que hay dos A's, hay una A y una segunda A, hay dos A's, todo este segmento en amarillo es 2A. A todo segmento en amarillo 2A se le conoce como eje mayor, y también vamos a tener, partiendo desde el centro hasta uno de los extremos del eje. Entonces habíamos dicho que este punto se llamaba extremos del eje menor. Pues este segmento en color magenta o rosa tenemos que se llama la distancia B, y esa distancia B se le llama eje semimenor. Y entonces de manera contraria, es decir, partiendo desde el centro hacia abajo, dirigiéndonos hacia abajo, hay otro segmento en color magenta que también se llama eje semimenor, pero al tener las dos letras B, o sea, una primera B y una segunda B, todo este segmento en color magenta, todo este segmento, ya las dos B se va a llamar eje menor. También habíamos ubicado a los focos, el foco prima y el foco de nuestra elipse, y vamos otra vez a partir del centro, y si medimos la distancia que hay del centro a uno de los focos, vamos a encontrar que se llama la letra C. Ese segmento se le asigna la letra C y se llama eje semifocal, y al hacer lo mismo partiendo del centro pero en sentido contrario, vamos a tener una segunda C, y al sumar las dos Cs, al medir el segmento en color verde que incluye a las dos Cs, entonces vamos a tener el eje focal, ya se va a llamar completo eje focal. De aquí entonces la ecuación ordinaria que vamos a estar ocupando va a ser la siguiente: x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, y vemos que como el segmento en color amarillo, el segmento que se llama A, la distancia A en color amarillo está descansando sobre el eje de las X, entonces por eso acá abajo A cuadrada va con X.
mientras que el segmento B, que habíamos dicho que es un extremo del eje menor, entonces este segmento B está posicionado sobre el eje de las Y, y por eso aquí B cuadrada va con Y. Esta de primera instancia sería la ecuación ordinaria, y aquí sí debemos de aclarar algo sumamente importante. Cada que trabajemos con elipse horizontal, la letra A, el valor de la letra A siempre debe de ser mayor al de la letra B, es decir, siempre el segmento A tiene que ser mayor al segmento B. Eso es necesario para que se cumpla de que las dos A's es el eje mayor y que las dos B's es el eje menor. Entonces, no te pierdas el siguiente video donde vamos a ver los elementos de la elipse vertical con centro en el origen, y te invitamos a suscribirte al canal.